Julio de 1896. En algún pueblo de Argentina, de Colombia, de México, en una casa sin mucho más que 4 paredes y un televisor en blanco y negro, una familia entera contenía la respiración. Diego Maradona acababa de driblar a 5 ingleses y marcar el que sería llamado el gol del siglo. Pero lo que estaba pasando no era solo fútbol. 4 años antes, Argentina e Inglaterra se habían matado en una guerra por las Islas Malvinas. Murieron casi 1000 personas. Y ahora, en un estadio de Ciudad de México, 2 países volvían a verse a los ojos, no con rifles, sino con fútbol. Ese gol fue para millones de argentinos algo más que una anotación en un marcador. Fue una revancha, un duelo resuelto, una herida que por 90 minutos pareció sanar. Y eso que sentiste tú escuchando esa historia o recordándola, aunque no hayas vivido esa guerra ni esa copa, es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. Los mundiales tienen algo que ningún otro evento o espectáculo de la vida moderna ha logrado: llegar a cada rincón del planeta y a cada televisor y a cada familia. Y no estoy exagerando, en aldeas sin agua corriente, en montañas que casi no tienen señal entonces se usa la radio, en pueblos de montaña donde la señal de radio a veces llega, a veces no, alguien encontraba la manera: un generador prestado, una antena improvisada, un televisor que se cargaba en burro hasta la plaza central de un pueblo. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué tiene el mundial que no tienen otros espectáculos? Porque al fin y al cabo, espectáculos hay bastantes. Vistos por millones, también. Pero a este nivel, solo hay uno. Y si te digo que la respuesta es porque es fútbol, pues sería muy simple. Apague y vámonos, se acabó el video. La respuesta, creo yo, no está en el fútbol. Está en lo que el fútbol activa en nosotros, como colectivo. Antes de hablar de teorías, hablemos de lo que todos conocemos: este álbum de figuras. Esta obsesión de meses que te obligaba a intercambiar, a hablarte con gente que no conoces, a coleccionar rostros de jugadores de países que no sabes si algún día vas a visitar. El sobre que abres con toda la emoción, la pasión y el corazón latiendo. Y también la camiseta, porque puede parecer que es algo muy simple el ponerse una camiseta de una selección, pero es un acto en el que te estás vistiendo una identidad. Pero hablemos también del viaje, ¿no? Esas familias que ahorran años y años para poder ir a ver ese espectáculo. O personas que viajan solas al otro extremo del mundo y vuelven con amigos de por vida por una experiencia que es inolvidable. Pero ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué nos genera tanto el mundial cuando realmente son los mismos jugadores que vemos por años que en otras copas internacionales? ¿O por qué hasta las personas más ajenas al fútbol se terminan sentando con sus familias para ver los partidos de la selección de su país? Porque esas personas que no ven fútbol por 4 años, en ese momento de la historia, saltan de alegría y lloran con la misma tristeza que un fan apasionadísimo por el fútbol. Definitivamente tiene que haber algo ahí. Pero antes de entrar de lleno a la psicología, necesito dejar una frase que viene desde hace más de 2000 años y sigue siendo vigente, aunque incómoda. 2 cosas solo desea con ansia la gente: pan y juegos del circo. Juvenal era un poeta romano que miraba a su pueblo y les decía: miren cómo les quitaron el poder político y a cambio les dieron comida y entretenimiento y nadie protestó. No estoy diciendo que el mundial sea solo eso. Sería ingenuo ignorar que los grandes eventos deportivos también han funcionado como cortinas y ventanas de humo a muchas problemáticas sociales. Han funcionado como focos de atención colectiva en momentos donde el poder prefiere que no miremos a otro lado. El Mundial de Argentina del 78 se jugó bajo la dictadura de Videla. Brasil 2014 se celebró mientras millones de personas protestaban por el gasto público. Qatar 2022 generó debate sobre los derechos humanos, porque muchos de esos trabajadores murieron en las peores condiciones posibles bajo el sol. El mundial es genuinamente hermoso en el sentido del fútbol, del espectáculo, de las historias que tanto nos conmueven, pero al mismo tiempo también puede ser una herramienta donde hay cosas oscuras que no se ven a simple vista, y ambas cosas son verdad. Y ahora sí, entonces, ¿qué dice la psicología sobre esto? ¿Por qué somos tan susceptibles a esta época del año? Pero para esto tenemos que irnos a 1921. En este año Sigmund Freud publica un texto que se llama Psicología de las masas y análisis del yo. Y aunque Freud nunca vio un mundial porque murió en 1939, lo que describe ahí explica mucho lo que pasa en uno de estos eventos. La pregunta central del libro es: ¿qué le pasa a una persona cuando forma parte de una masa?
Porque alguien que individualmente es razonable, reflexivo, metódico y calculador, en un evento de estos termina mostrando una faceta que en otro espacio no lo haría, como gritar cosas que en otros espacios jamás se le pasarían por la cabeza. Y aquí Freud sigue a un psicólogo francés que se llama Gustave Le Bon, quien tenía la tesis de que el individuo en la masa pierde su identidad. El yo se disuelve y en ese espacio emerge algo nuevo, el alma colectiva. También decía que las masas eran impulsivas, sugestionables y contagiosas, porque no nos llevan a razonar, sino que nos llevan al puro sentir, y se sienten las cosas con una intensidad que raramente el individuo por sí mismo alcanzaría. Pero Freud va un poco más allá que Le Bon y dice que lo que une a las masas no es solamente la emoción intensa o una histeria colectiva. Lo que une a las masas son los lazos libidinales, o bueno, en otras palabras, los lazos de afectos, de emociones, de energía, por decirlo así. Ya voy a profundizar en esto. Las personas de la masa se identifican entre sí porque comparten un mismo objeto de amor o un mismo ideal. Y ese objeto de amor en el mundial es la selección nacional, o la camiseta, o la bandera, o algún jugador que nos ha conmovido a todos. Si lo hablamos en términos freudianos, el hincha no solo está viendo a 11 jugadores patear un balón, está amando algo más allá de él, se está entregando a algo que trasciende sus propias fuerzas. Y eso, según Freud, tiene que ver con estados como el enamoramiento, donde cedemos el control a algo que nos supera, a algo más grande, y esto lo hacemos de manera voluntaria. Y si les parece exagerado, piensen en cómo se describe la experiencia de ver ganar al propio país en un mundial. O piensen en esa copa, esa competición en donde su país llegó incluso a la final. Todas las emociones que se sentían eran desbordadas, la pasión por alcanzar un hito importante, pero también la tristeza por una pérdida o una derrota final. O un estado emocional casi que inigualable cuando se gana la Copa del Mundo. Los testimonios dicen cosas como: lloramos juntos sin saber por qué, abracé a personas que antes nunca había visto, salí a la calle y sentí que era parte de algo. Y eso no es solo fútbol, eso es lo que Freud llama la disolución del yo en la masa. Y hay una dimensión más. Freud también habla del líder como una figura que cohesiona la masa y que le da un norte a ese amor colectivo, que le da un foco a esa cantidad de afectos que se juntan y se vuelven gigantescos. En el fútbol, ese papel lo ocupa a veces el entrenador, a veces el capitano, a veces una figura mítica como Messi y como Cristiano Ronaldo. Son más que jugadores, son héroes donde las masas se reconocen a sí mismas. Y sí, sé que muchos van a decir que Freud es anticuado, que está pasado de moda, y muchas más críticas que se le hacen. Pero lo que pasó a finales del siglo XX y del siglo XXI es que muchos investigadores encontraron con datos eso que decían que era especulación teórica de Freud. Con experimentos y con encuestas, se encontró que Freud tenía mucha más razón de lo que se pensaba. Daniel Wan es un psicólogo deportivo estadounidense y se dedicó décadas a estudiar mediante experimentos qué es lo que le pasa al cerebro de un hincha de fútbol, y encontró algo que suena simple pero que tiene consecuencias enormes. La identificación con un equipo está directamente correlacionada con el bienestar, la sensación de pertenencia y la autoestima. Así que el hincha que sufre cuando pierde su selección no está exagerando, más allá de los memes de los FIFAs y todo eso. Su cerebro procesa esa pérdida de manera similar a la pérdida de una persona real. Las regiones del cerebro que se activan con el dolor social son las mismas. Cuando tu selección gana, los niveles de testosterona y dopamina suben como si hubieras ganado tú. El cerebro no distingue bien entre nosotros ganamos y yo gané. Eso es lo que Freud llamaba los lazos libidinales. Wan lo midió en el laboratorio. Ambos están hablando exactamente de lo mismo. Pero bueno, estos no son los únicos referentes que tenemos para hablar sobre cómo nos comportamos en los mundiales. Por el lado de Latinoamérica, hay un investigador argentino que se llama Pablo Alabarces, quien desarrolló un concepto que se llama la cultura del aguante. Lo que él buscaba era describir cómo funcionaba la identidad de los hinchas argentinos, y bueno, eso después se extendió a toda Latinoamérica. El aguante en este caso no es solo como una pasión futbolera, también representa algo mucho más profundo para la identidad. Digamos que esto aplica para sectores que tienen poco reconocimiento por parte de la sociedad. Ahora bien, obviamente esta cultura del aguante se presenta en los hinchas como más acérrimos o más apasionados del fútbol que van a estar allá en todos los estadios del mundial. La cancha y el estadio son uno de los pocos espacios donde se genera este estatus social, donde se puede llegar a ser alguien mucho más importante, donde la lealtad está en juego. Pero es que el mundial también nos gusta por las historias que genera. Y esto tiene que ver con el cerebro narrativo. Los mundiales son máquinas de producir historias increíbles, legendarias.
Hablamos de un psicólogo que se llama Johann Gottschall. Argumentó que desde las neurociencias y la psicología evolutiva, que los humanos somos fundamentalmente animales narrativos. Necesitamos historias con héroes, con villanos, que haya drama y que haya redención. Esto para él es una necesidad biológica más que cultural. Bueno, ya hemos hablado de cómo la cultura también influye en esto, pero para él es algo más biológico. Cada partido tiene un arco narrativo, tiene una historia por ser escrita, tiene un contexto previo, hay jugadores que pueden ser héroes o villanos, hay historias entre países que de alguna manera se condensan en el espacio del mundial. Y tiene algo que las películas no tienen, y es que no sabes cómo va a terminar. Esa incertidumbre es la que nos mantiene activados durante los 90 minutos. Y bueno, hay más y más personas que desde las ciencias humanas y sociales han hablado sobre este fenómeno. Podemos ponerlo sobre la mesa para que hablen con esta discusión que estamos planteando de los mundiales, ¿sí? Por un lado está Durkheim, un sociólogo francés del siglo XX que habló de un concepto que es la efervescencia colectiva. Es un concepto que él aplicó estudiando a las religiones primitivas y se dio cuenta que había algo ahí muy interesante, y es que cuando hay un grupo que se reúne en torno a algo compartido como un ritual, una celebración o un propósito, lo que sienten las personas es mucho más grande que lo que puede sentir un individuo por sí mismo. Es una energía emocional que nos trasciende como personas, como sujetos individuales. Es algo que él llamaba lo sagrado. Lo interesante es que si bien el mundial no es una religión, esto también puede ocurrir en contextos, llamémoslo, laicos. El mundial tiene rituales: el himno, la camiseta, el álbum, la copa, la canción del mundial, los colores, la ceremonia de inauguración, en fin, todos estos momentos que son míticos y que son icónicos. Durkheim diría que el mundial es una forma moderna de religión, no en un sentido sobrenatural, sino en el sentido de la sociología. Es un espacio donde la comunidad se reconoce a sí misma y se recarga emocionalmente. Ahora, hay otro sociólogo que se llama Norbert Elias y que también dice unas cosas que son muy parecidas a las que mencionó inicialmente Sigmund Freud, y es la válvula de escape. Digamos que en la vida moderna tenemos unas emociones intensas que tenemos que reprimir. Por ejemplo, no está muy bien visto que gritemos en el trabajo, que estemos llorando en el transporte, sea el metro, Transmilenio en Colombia o el transporte público que sea. No podemos abrazar a un extraño en la calle porque eso sería visto como algo raro. Entonces, el estadio o los bares donde se ven los partidos, o bueno, en la casa, estas cosas sí se pueden permitir. Y no solo es que sea permitido, es lo que se espera. Se espera que todos nos abracemos, que todos compartamos, que todos nos queramos. Entonces es una válvula de escape emocional que es controlada. Eso también yo creo que explica por qué hay personas que durante 4 años no ven mucho fútbol, no se interesan por ello, pero en el mundial parece que todas estas emociones explotan. Parece que todos nos estamos interesando en el mundial. Esto no es porque seamos posers, esto no es porque a esas personas les guste la moda, sino porque estos eventos catalizan esas emociones intensas que se han reprimido. Hay una investigación reciente sobre el mundial que hizo Marruecos en Qatar 2022. El fútbol era una guerra simbólica, los equipos representaban el orgullo y el honor nacional, y la descarga emocional tiene una función social reconocida. Este país vivió todo eso en ese mundial porque era un país que tenía sus problemáticas, que nunca había llegado lejos en una competición deportiva, pero acá desafió todas las expectativas, generando unas emociones intensas para la población de este país. Y bueno, por último, para hablar como de alguien más, hay un señor que se llama Benedict Anderson, que es un politólogo irlandés, que también hablaba de este concepto de la comunidad imaginada. La nación, en el fondo, es una ficción que es compartida, es un símbolo que culturalmente un grupo de personas muy grande adopta para sí mismos. Nadie conoce a todos los compatriotas de su país, pero los imagina, porque hay algo que comparten: una historia, unos símbolos, una bandera, un destino. Entonces, por 90 minutos en un mundial, 50 millones de personas sienten que son un mismo nosotros. Y de ahí la carga política que tienen los partidos. Volvamos a Argentina e Inglaterra en el 86. No solo eran 11 contra 11 jugadores, eran dos países mirándose a los ojos. Era la guerra de Malvinas resolviéndose en otro campo, por supuesto que de manera simbólica. Y bueno, hasta aquí todo este recorrido histórico de autores. Pero ¿cómo se vive en la experiencia de hoy? Por ejemplo, en el Mundial del 2026 o en el del 2022, donde ya estamos en la era digital. Entonces, todo lo que acabamos de describir bajo la lupa de muchos autores, como la efervescencia de Durkheim, la masa freudiana o la comunidad imaginada de Anderson, esto funcionaba en el siglo XX dentro de un espacio físico. De nuevo, el estadio, los bares, la sala de la casa o la plaza con los televisores. Y hoy en día todavía sigue siendo de esta manera.
Pero en el Mundial 2022 empezamos a ver de una manera mucho más grande una tendencia que ya venía obviamente desde los años 10. Por primera vez, los colectivos de personas tenían una segunda sede, que son las redes sociales. Estos patrones de identidad colectiva, el nosotros ganamos, esa unión emocional, la disolución del yo dentro de un grupo, se reproducían en el espacio digital exactamente igual que en el físico. Entonces podemos decirlo en términos de Freud, que la masa o los colectivos de personas que están unidos ya no necesitan solo de un espacio físico, sino que ahora se pueden encontrar en Twitter, en X, en TikTok y en Instagram. Todas estas redes sociales son el nuevo estadio. Y esto tiene consecuencias que apenas comenzamos a entender, porque mientras aquel gol del 86 o el mega gol de Yepes se difundía en medios tradicionales de comunicación y duraba varios días hablándose de ello, ahora al instante se está reproduciendo mediante las redes sociales. Entonces no es como que esto nos haya cambiado, sino que las redes sociales han funcionado para amplificar todo esto de una manera mucho más rápida y de una manera mucho más intensa. Y bueno, sé que hablé mucho de la teoría, espero que algunos ejemplos hayan sido muy claros, pero vamos a hablar de un ejemplo, el cual mencioné brevemente para ver si todo esto queda como una manera más aterrizada. Estamos en el Mundial de Qatar del 22. Marruecos es una selección que, como dije ahorita, no había llegado muy lejos en estas competencias, pero Marruecos en este Mundial llega a semifinales. Por primera vez en la historia, una selección africana y árabe llega tan lejos. Lo que pasó en las calles de Casablanca, de París, de Madrid, de Bruselas, fue algo que los investigadores no esperaban. Las celebraciones más masivas no ocurrieron en Marruecos, sino en las diásporas, en los barrios con mayor población marroquí de Europa. Personas que habían nacido en Francia o en Bélgica, que habían vivido toda su vida ahí, de repente salieron a la calle con la bandera marroquí. La selección activó una identidad que el contexto de inmigración había mantenido latente. Y un estudio que fue publicado en 2025 en la revista Humanities analizó este fenómeno y concluyó que el éxito deportivo de Marruecos se instrumentalizó como afirmación de identidad nacional y regional. La selección no representaba solo a Marruecos, representaba al mundo árabe, a África, a todas las diásporas que se sienten entre dos mundos. Así que eso podríamos decir que es Anderson, la comunidad imaginada reclamándose a sí misma. También Durkheim, ¿no? La efervescencia colectiva cuando se dio esta celebración en las calles de todas estas ciudades principales de Europa. Y bueno, entonces, ¿por qué nos gustan tanto los mundiales? Porque no son solo fútbol, son uno de los pocos rituales colectivos que nos quedan en un mundo donde cada vez hay menos de eso. Porque como acababa de decir, activan en nosotros algo muy antiguo, la necesidad de pertenecer, la identidad y el ser parte de algo más grande que nosotros. Porque el mundial es una máquina perfecta de producir historias que nos tocan en las fibras más profundas. Y los humanos necesitamos historias para darle sentido a nuestras vidas. Y porque en un mundo donde cada vez vivimos más fragmentados, donde las comunidades físicas se disuelven y las comunidades digitales cada vez crecen mucho más, pues nos sentimos conectados pero no nos sentimos unidos. Y el mundial viene a recordarnos que sí podemos estar unidos en torno a algo mayor que nosotros, que es el país. Es uno de los pocos momentos donde millones de personas de un país gritan y respiran al unísono. Y toda esta complejidad es lo que yo creo que hace que valga la pena pensarnos este tipo de fenómenos y cómo nos afectan en nuestra vida diaria. Y bueno, gracias por escuchar. Si esto te hizo pensar en esta época futbolera en la que estamos, bueno, déjame un comentario abajo de qué piensas, cómo te sientes con los mundiales y bueno, suscríbete para mucho más contenido. Nos vemos en la próxima.